también estoy bien, pero ¿qué estás haciendo? Ah, pues mira, estoy leyendo un poco, más bien estoy estudiando para presentar un examen. ¿Un examen? Pero si ya ni estudias. No, pues es que este es un examen diferente, es para hacer la primera comunión. ¿Comunión? Sí, la primera comunión, ¿no sabes qué es? No, pero ¿qué te parece si dejas tu cuadernito y vamos a una fiesta que me acaban de invitar? Va a haber qué tomar, va a haber va a haber nuevos galanes para que te diviertas. ¿Qué te parece? No, ¿cómo crees? En serio me tengo que preparar. Es que es algo muy bonito recibir por primera vez a nuestro Señor Jesucristo, el que está presente en la Eucaristía. ¿Te sientes bien? ¿Qué es eso de la Eucaristía? Ay, amiga, pues mira, para que lo entiendas te voy a invitar a que me acompañes a mi casa y veamos un programa en lo cual te explican todo sobre esto, de este sacramento tan importante. Programas de esos que duran como 2 horas y que son de puros cristianos o que dicen de las religiones, ¿qué? Porque mira, yo te digo una cosa, yo sí me aburro mucho. No, amiga, o sea, se te va a ir el tiempo también. O sea, tú piensas que son de esas 2 horas. No, nada que ver. Pero acompáñame y vas a ver, mira, hasta tengo botanitas en mi casa y todo, y vas a poder entender de qué te estoy hablando. Porque ahorita pues no estás entendiendo de lo que te estoy diciendo. Entonces, acompáñame, ven. ¿Qué dices que tienes ahí? Tengo botanitas y todo, y también te puedes quedar en mi cuarto. Ven, acompáñame. Bueno, si va a haber que tomar y va a haber botanas, entonces sí, ok, a ver, vamos. La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Esta experimenta con alegría cómo se realiza continuamente en múltiples formas la promesa del Señor. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la Sagrada Eucaristía, por la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, la Iglesia se alegra de esta presencia con una intensidad única. Desde que en Pentecostés la Iglesia, pueblo de la Nueva Alianza, ha empezado su peregrinación hacia la patria celeste. Este divino sacramento ha marcado sus días, llenándolos de confiada esperanza. Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos con ustedes con mucha alegría para compartir la 4ª lección de nuestro curso bíblico, Evangelizar con los Sacramentos, y pues siempre con la alegría de la novedad de la palabra de Dios que nos ayuda a comprender estos misterios de Jesucristo que nos dejó y que ahora la Iglesia nos comunica de una manera gratuita. Este día vamos a reflexionar y vamos a aprender también el sacramento de la Eucaristía. Este sacramento que ha sido para nosotros el centro y el culmen de nuestra fe. Sin la Eucaristía no tendríamos el alimento para continuar. Sin la Eucaristía vana sería nuestra fe. Vamos a meditar este tema con la compañía de nuestra hermana Gloria Rodríguez Caballero. Ella también con mucha alegría preparó este tema. Ella es licenciada en dogma y pues también si tienen algunas preguntas así medio escabrosas, se las pueden hacer. Ella tiene muy dominada lo que es defensa de la fe y demás. Pues bienvenida, hermana, y pues qué bueno que estás con nosotros. Pues muchas gracias, una alegría poder compartir con todos ustedes este santo sacramento de la Eucaristía. Vamos a ver pues algunas cuestiones generales muy importantes, básicas, y que vienen ya contenidas en nuestro libro de Evangelizar con los Sacramentos. Y bueno, también en la página de editorial HMSP pueden adquirir todo este material, valga la pena el comercial. No, yo creo que siempre cuando estamos estudiando algo es importante tener el manual, ¿verdad? Claro, y lo hemos, para repasarlo. Lo hemos invitado a que lo conozcan también para que ustedes lo puedan repasar con más calma. Así. Y bueno, hermana, pues entremos al tema. Bueno, claro que sí. Ahorita en el sketch veíamos cómo estas dos amigas hablaban de la comunión, de la Eucaristía,
Y sí, creo que es importante pues primero aclarar cómo se le llama este sacramento, de qué otras formas, porque hay veces que podemos también desde ahí empezar a decir herejías o a estar confundidos, ¿verdad? O a no saber cuando nos dicen por otro nombre y es lo mismo, no lo sé, ¿verdad? A ver, tú explícanos de qué se trata. Sí, claro. Lo que pasa es que la Eucaristía recibe varios nombres, que en realidad ahorita vamos a explicar brevemente. Como bien lo dices, el primero, pues el más conocido es precisamente ese, Eucaristía, que viene del griego, que significa acción de gracias. Esto porque el momento en que Cristo instituye este sacramento lo hace dentro del rito judío de la Pascua. Entonces hay un momento dentro de este rito, es el más solemne de todos, la fiesta más solemne de los judíos, cuando se da gracias por los alimentos. Por eso, si recordamos las palabras del Evangelio, después de dar gracias, entonces viene la institución. Por eso, acción de gracias es lo que significa la palabra Eucaristía, porque va precisamente en este momento específico. También, como lo decían en el sketch, también se le dice comunión, porque es el sacramento que une a todos nosotros, hijos de Dios por el bautismo, en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso, inclusive, la palabra comunión es una palabra compuesta, común, unión. De manera que entonces es el sacramento de la unidad. Y bueno, también se le llama comunión, Eucaristía y misa, que es el que más conocemos, ¿verdad? Porque casi siempre decimos, voy a misa, no dicen voy a la comunión o voy a la Eucaristía, más bien casi siempre cuando ya vamos a participar con la comunidad decimos misa. ¿Por qué? Porque en latín las últimas palabras que decía el sacerdote eran ite missa est. ¿Y eso qué significa? Misa viene de misión. Ite missa est es el envío del pueblo de Dios a cumplir en lo cotidiano la voluntad de Dios. Entonces es un envío, es vayan ustedes a cumplir su misión. Vayan a cumplir en la práctica lo que han escuchado durante esta celebración. Entonces los tres nombres son correctos y los tres nombres denotan un mismo misterio. Y me quedaba ahorita pensando en esto que tú mencionaste sobre los ritos judíos, de cómo Jesús retoma pues la enseñanza que él aprendió, ¿verdad? Judía. ¿Podemos decir que la Eucaristía, este sacramento, tiene precedentes o tiene algunos rasgos del Antiguo Testamento? Ay, fíjate qué bueno que lo mencionas. Sí, es algo muy, muy interesante porque, como dirá la Comisión Bíblica Internacional, si nosotros quitamos el Antiguo Testamento para explicar algo del Nuevo, es como una planta sin raíces. Es decir, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar la preparación que hace Dios para el momento culmen de la institución del sacramento. Y bueno, sería muy amplio explicar todo esto, pero sí sería muy bueno retomar algunas partes. Por ejemplo, algo fundamental para entender la Eucaristía es la Pascua. La Pascua que nosotros conocemos, cómo Dios libera a su pueblo, cómo lo salva de los egipcios, que eran los que los tenían esclavizados. Y bueno, en este sentido, Éxodo, capítulo 3, versículo 15, es un texto que nos va a ayudar a entender un poco en qué sentido hablamos de la Pascua judía. Y esto es muy importante porque al entender la visión judía de la Pascua, vamos a entender mejor la visión cristiana de la Eucaristía. A ver, ¿Lo proclamo? Por favor. Además, Dios le dijo a Moisés: di también a los israelitas, el Señor, el Dios de los antepasados de ustedes, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todos los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, entonces, este es mi nombre eterno. No olvidemos que Dios es eterno, no tiene principio ni tendrá fin. ¿Sí? Esto es muy importante porque la palabra original en hebreo se traduciría más exactamente como memorial mío. ¿Sí? Este recuerdo mío eterno
se traduciría como memorial, sería una palabra más exacta a nuestro idioma. ¿Por qué? Fíjate, lo que pasa es que para el israelita no se trata de, ay, me acuerdo que nuestros antepasados nos contaron que nos salvaron. No. ¿Qué implica el término memorial? Implica poner ante la mirada de Dios un hecho para que en su eternidad lo haga presente. Es decir, es entrar en el misterio de Dios actualizando el momento. Entonces, para el judío no es recordar un evento salvífico, es vivir el mismo momento de esa salvación. Por eso, en el rito judío, cuando el niño pequeño pregunta, papá, ¿qué celebramos esta noche? No le pregunta, oye papá, ¿qué celebramos hace 2427? ¿Qué celebramos esta noche? Y entonces el papá hace la remembranza de los hechos salvíficos de Dios, sobre todo cómo pasa el ángel librándolos a ellos, cómo actúa con poder, su liberación propiamente, el paso del Mar Rojo y algo muy fundamental, la alianza. Entonces para ellos es vivir el mismo momento. Y fíjate que también, además de que es en este sentido de memorial, de hacer presente, de actualizar este hecho salvífico, de vivirlo realmente, también tiene un sentido proléptico. ¿Qué es eso? Vistas a futuro. Es decir, Dios nos ha salvado, nos seguirá salvando. Dios ha intervenido en nuestra historia, seguirá interviniendo. ¿Cómo de ver? Para que yo creo que no todos captamos la palabra que dijiste, proléptico. Entonces, A futuro. A futuro. A futuro. Es decir, no solamente ve un hecho salvífico del pasado, sino que se tiene la certeza de que así como en ese momento Dios liberó, Dios sigue liberando hoy y seguirá liberando mañana. Siempre. O sea, sé que entonces ya en el Nuevo Testamento con Jesucristo se realiza la salvación de una manera plena y continúa. Sí, y el mismo término del Antiguo Testamento implica que esperaban una salvación perfecta. Ya. Sí. Entonces, da para algo más, una salvación más plena. Y esa se da precisamente en Jesucristo. Y este es nada más uno de los signos que encontramos en el Antiguo Testamento como precedente de la Eucaristía. Pero también tenemos, por ejemplo, la sangre de la alianza. La sangre para el israelita es la vida. Porque decían, si alguien no tiene sangre, se muere. Entonces, para él, la sangre es signo de vida, de nefesh, de vida. Entonces, cuando alguien se atreve a quitar la sangre de un animal o de un ser humano, está violentando el derecho de Dios, porque solo Dios es el dueño de la vida. Por eso las alianzas se sellaban con sangre. Ahorita diríamos como que, ay, qué feo, ¿no? Pero ese rociar el altar y a las personas con esa sangre del sacrificio implicaba una alianza. Es algo, un acto sagrado. Y por algo Jesús también dirá que esta sangre es la nueva alianza, es mi sangre. Ya no es la sangre de un cordero, es la sangre del nuevo Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Sí, y fíjense, hermanos, cómo pues ahorita lo estamos viendo así como de una manera pues muy sintética, pero esto está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Ningún sacramento está fuera de ellas, porque Jesucristo es quien la instituyó. Sin embargo, estamos viendo cómo en el Antiguo Testamento ya había esa mirada de espejo, ese espejo, pero que todavía no se veía la realidad, ¿no? Entonces, a lo mejor, hermana, nos podrías tú ayudar clarificando algunos textos bíblicos para que también nosotros podamos, además de alimentar nuestra fe con ello, recordar que cuando vamos a misa incluso retomamos mucho de las palabras que están en las Sagradas Escrituras. Entonces, pues tal vez nos podría ayudar más a seguir entendiendo este sacramento a la luz de la Escritura. Sí, claro que sí. Y precisamente son 4 textos explícitos en donde Cristo instituye la Eucaristía. Se los voy a dar, ahorita no los vamos a leer pues por cuestión de tiempo, pero sí es importante que los anoten o que los tengan presentes. Pueden volver a ver después también
momento en YouTube. Vamos a tener también ahí el cuarto curso bíblico a su disposición. Y bueno, se los doy, es Mateo, capítulo 26, versículos 26 al 29, Marcos 14, 22 al 23, y el que vamos a buscar esta noche, que es Lucas, capítulo 22, versículos 19 al 20. Lucas 22, del 19 al 20. Y también lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 24. Hablamos entonces de 4 textos explícitos de la institución de la Eucaristía. Y hablar de institución, hermano, es muy importante porque implica un cimiento. Si quitas el cimiento de una casa, esta se viene abajo. Entonces, si Cristo instituyó, quiere decir que la iglesia que Cristo fundó tiene como pilar, como uno de sus vértices, la Eucaristía. Entonces, es muy importante estas palabras de Jesús que planifican la alianza del Antiguo Testamento, y también el mismo rito pascual viene a darle su sentido pleno. Vamos a proclamar Lucas 22, 19 al 20. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues precisamente todo judío se sabe de memoria el rito de la Pascua. Todo buen judío se sabe de memoria el rito de la Pascua. Aquí se entiende el por qué los evangelistas no ponen todo el rito de la Pascua. Todo el mundo en la religión se están en primer lugar dirigiendo que primero son los judíos, después se extenderá el evangelio, pero conocen el rito de la Pascua. Y dentro de este rito de la Pascua hay un momento en que se parte el pan, se comparte. Hay un momento en que se da gracias a Dios por los bienes recibidos. Hay un momento en que se sirve cada una de las copas, y hay un momento en que se bebe cada una de estas copas, porque todo tiene un simbolismo fundamental. Y precisamente dentro de este rito, como ya vimos que es el más solemne, Cristo inserta estas palabras, cambiando radicalmente el sentido que hasta ese momento, hasta ese Jueves Santo, tenía. A partir de ese Jueves Santo, la Pascua, como la celebraban los judíos, queda superada. Y ahora viene la nueva Pascua, la real. Y dentro de este rito, tomó el pan en sus manos, dio gracias, por eso decíamos lo del nombre de acción de gracias, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Y literalmente las palabras, así tal cual la traducción, implica, no es representa, significa, asemeja, no. Es un símbolo, es un... Sí. Y la palabra precisamente, al hablar de sacramento, al hablar de signo sacramental, el signo dentro de la liturgia, dentro del lenguaje cristiano, católico, nosotros entendemos aquello que representa una realidad superior, pero efectuándola. Entonces no queda nada más, pues es un signo, ¿no? No, es un signo sacramental que implica que realiza aquello que representa. Es decir, así como el bautismo, es un signo de purificación, no, purifica. Así es. La confirmación que vimos, ¿verdad? El último tema, no solamente representa, no, confirma, robustece, o sea, realmente lo realiza. Entonces, cuando dice esto es mi cuerpo, es literal, es mi cuerpo, entregado por ustedes. Así como en el Antiguo Testamento, el cordero o el distinto sacrificio que se entregaba era una alabanza a Dios, cuando simplemente se quería honrar a Dios, alabarlo, bendecirlo, era un holocausto. Entonces se quemaba completita la víctima, no quedaba nada.
Cristo se entregó completo. No dejó Y sí, nada. y como aquí también esto que tú comentabas, ¿no? De la nueva alianza, en la Así es. segunda parte, ¿no? Cuando dice esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Así Y bueno, yo creo que ahorita lo que nos has comentado del Antiguo Testamento y cuando uno ya hace referencia a las palabras de Jesús en este Evangelio, pues claro que a veces uno cree que ir a misa, ¿no? Tal vez es como ir a, pues, cumplir un precepto, ¿no? Tengo que ir mínimo a misa por lo menos una vez al año, no sé cuántas veces ya cada quien se inventa ahí, o voy en Cuaresma nada más, o en Pascua, y no, o sea, esta es una nueva alianza, y sí, esta alianza que no, como dice la hermana, no es una alianza solamente de decir, ay, pues somos amigos, ¿no? Y aquí, no, o sea, esto va más allá, es un pacto, es una comunión real, o sea, es nosotros estar en Jesucristo por medio de este sacrificio y pues recibirlo, imagínense, ¿no? Entonces, la misa también es como ir a renovar esa alianza, ¿no? Y lo que tú muy bien. comentabas. Sí, y es precioso, la verdad es que a la luz de lo que hemos comentado brevemente, podemos ver ese sentido pleno, maravilloso que tiene la Eucaristía, porque también ahí hagan esto en memoria de mí, es decir, el término es el memorial del que ya hablábamos. Entonces, cuando dice Jesús, hagan esto, primero es un mandato, no, ahí si tienen ganas, si les nace, hagan esto en memoria de mí, es decir, este sacrificio que ustedes van a hacer, que ustedes podemos decir van a replicar, no es otro sacrificio, sino que es memorial. Y al ser memorial, es el mismo momento. Estamos viviendo el mismo momento en que Cristo se inmola por nosotros, se entrega por nosotros, el mismo momento en que da la vida por nosotros, el mismo momento en que resucita, porque Dios es eterno y su salvación es actual. Y creo que ese es un punto importante, ¿no? Entender que no es que otra vez van a agarrar a Jesús, lo van a apresar, lo van a crucificar, lo van a flagelar, etcétera. No, más bien es ese acto salvífico, ¿no? Que se da continuamente porque, como decía la hermana al principio, o sea, Dios en su eternidad está hoy, mañana y siempre con su voluntad amorosa y misericordiosa de querernos salvar. Entonces, este es el medio más puro, más sagrado que nos pudo haber dado a través de su Hijo en los signos de la cultura que en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, lo entendían de una manera por medio de un animal, un cordero, y ahora que se da de manera perfecta, ¿no? Así es. Y fíjate, lo que mencionas, esto es verdad, porque hay quienes pueden decir, ay, es que ustedes ese rito que hacen o eso de su misa pretenden volver a matar a Cristo. Y no, aquí queda muy claro. Inclusive la carta a los Hebreos, que es toda una homilía preciosa de este autor que hace la comparación entre el rito de la antigua alianza y los ritos de la nueva alianza, porque Cristo al instituir la Eucaristía instituye un nuevo culto. Ya no es necesario los sacrificios, porque Él ya se sacrificó. Mira, les invito a buscar la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28. ¿Lo proclamó? Por favor. ¿Sí? Así también, Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es una sola vez. Es súper claro. Y nosotros celebramos cada Eucaristía porque es esa sola vez, única vez, único mediador. Por eso inclusive el sacerdote, como veremos más adelante en el sacramento del orden, el sacerdote no es otro sacerdote diferente de Cristo. Es Cristo en la persona del sacerdote que realiza el sacramento. Es decir, Cristo se entrega. Cristo es el oferente y Cristo es la ofrenda. Es el eterno presente de Dios que vivimos en cada Eucaristía.
Y fíjate que ahorita creo que lo estamos o lo podemos entender un poquito más esta parte de que si se repite o de qué manera o si es presente. Muchos en algún momento estuvieron viviendo la Eucaristía por medio de las redes sociales. Así es. Creo que es un ejemplo muy claro para darnos cuenta que incluso, bueno, el Papa dijo que era válido, pero era válido cuando era en vivo, live, porque realmente a lo mejor presencialmente no estás, pero en esa parroquia ese sacerdote está celebrando, está ofreciendo y está haciendo presente precisamente ese acto salvífico. Entonces, no es lo mismo que yo vea la repetición de la Eucaristía. Sí puedo verla para escuchar la palabra de Dios, pero en sí, la comunión espiritual que yo pueda hacer, porque no lo voy a recibir físicamente en el cuerpo, ¿verdad? En la hostia consagrada, pero esa comunión espiritual se puede hacer cuando yo he vivido ese momento, pero solamente cuando la transmisión es en vivo. Entonces, la Eucaristía no es una repetición que vamos a ver en Facebook. Bueno, otra vez la vuelvo a ver para otra vez otra misa. Vuelvo a comulgar espiritualmente. No, por eso sí es válido, porque sí se está realizando en ese momento. Entonces también eso nos debe de ayudar para poder ir quitando a veces o no haciendo caso, ¿verdad? A veces, ay, ¿tú cómo crees que vas a vivir ahí la misa? Qué ridículo estar ahí hincado enfrente de una computadora, de un celular. Es que no es el aparato, es lo que tú sabes que se está realizando en ese momento, en esa parroquia, en esa iglesia, ¿no? Entonces, creo que el momento ahorita es muy propicio y bueno, ojalá que quede claro, porque igual en los tiempos de Jesús, para muchos, el hecho de que Él dijera, este es mi cuerpo, esto es mi sangre, fue difícil de entender, pero para otros no, entonces pues hay de todo. Y mira, ya que lo mencionas precisamente, hay quien dice, bueno, ¿y por qué Juan no menciona la institución de la Eucaristía? Bueno, recordemos que Juan es el último de los evangelios en ser escritos a finales del siglo I, también es el último de los apóstoles, era el más joven, es el último que muere, y su evangelio es ya más consciente, más meditado, y no va a repetir el estilo ni la forma de los evangelios que ya están para entonces, pero sí habla de la institución de la Eucaristía, explicando más ampliamente lo que Jesús dijo acerca de ella. Lo tenemos en Juan capítulo 6, ¿sí? Nada más, bueno, está largo, ahora no lo vamos a ver todo, pero es de los versículos 48 al 60. Pero a mí me gustaría que viéramos los últimos, porque a mí me encanta, la verdad, esto se los comparto, porque yo desde que estaba en mi casa, desde que era adolescente, no hace mucho, hermana, no hace mucho, bueno, sí hace mucho, me llamaba mucho la atención esto último, como que me llegaba. Estas últimas palabras, por un lado, en el versículo 35, si me haces favor, y luego del 35 nos pasamos del 60 al 67, 60 al 67, por favor. A ver, vamos a escuchar del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 35 y 60 al 66. 7, perdón. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, ¿esto que dices? ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si viniera el Hijo del Hombre, si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar.
Y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se los concede. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y es que después del discurso eucarístico, cuando repetidas veces, como en el versículo 35, dice Jesús: yo soy el pan de vida. Yo soy. El yo soy implica nombre divino, para empezar. Por eso también se escandalizaban, porque él usaba mucho el nombre divino, pues porque es Dios, es el Hijo de Dios. Entonces, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Inclusive en una ocasión les dice: antes de que Abraham existiera, yo soy. O sea, no dice yo soy algo, sino yo soy. Entonces, era un escándalo. Ese es el tetragrama sagrado, es el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo te atreves a ponerlo en tu boca? Bueno, porque es Dios, precisamente. Pero aquí cuando dice, yo soy el pan, yo soy tu alimento. Y bueno, da todo un discurso, porque inclusive lo pone como requisito para tener vida eterna, para no tener sed, para estar saciados, etc. Pero lo que me llama mucho la atención es lo que pasa al final de este discurso. Porque al final de este discurso, como dice el versículo 66, muchos de los que habían seguido lo dejaron. Es decir, no estamos hablando de las personas de paso, estamos hablando de discípulos, porque discípulo es seguidor. Entonces, de los que la habían seguido, dieron un paso atrás y dejaron de seguirlo. Y entonces es cuando los interpela, a ver, a sus discípulos, es decir, a los 12, a los apóstoles. ¿También ustedes quieren irse? Y sí, yo creo que siempre es nuestro dolor, ¿verdad? El dolor personal tal vez de muchos de nosotros, porque este misterio tan grande, el pensar que Jesucristo se hace pan y Él Él está ahí presente y se deja comer por nosotros, por así decirlo, masticar, se hace menos que un alimento muy sabroso, menos que un lujoso, no sé, artículo de oro, no sé, ¿verdad? Algo muy valioso. No, se queda hasta en lo más mínimo, lo más simple. Y sí creo que esto nos interpela también a nosotros, en el sentido de que tal vez hemos participado, pero nuestra participación ha sido como tibia, ¿no? O a veces indiferente, a veces ausente, aunque presente, ¿verdad? De cuerpo presente, pero nuestro mente corazón, ausente. nuestra mente preocupada, nuestro corazón también, pues dividido en tantas cosas, ¿verdad? Entonces, sí creo que esto, hermana Gloria, es como para nosotros también reflexionar cómo hemos vivido y cómo debemos ahora nosotros también replantearnos nuestra vida, porque en algún momento, pues nadie puede decir que no, porque podemos ser de aquellos que el día de mañana podamos decir, doy un paso atrás ya no continúo. Y qué tremendo, porque por eso me cuestiona, porque es verdad que hay muchas situaciones en la vida y solo Dios conoce cada situación, cada corazón, cada circunstancia. Sin embargo, decir, ¿sabes qué, Señor? Ya no te voy a seguir porque prefiero el pecado, prefiero esta relación, prefiero esto que me da riquezas, poder, dinero, que a ti. Doy un paso atrás y ya no te sigo. O sea, no me importa no comulgar. Y hay quienes pudiendo hacerlo, a lo mejor es pura desidia también. Entonces, no me interesa, así estoy bien. Y dejan de seguirlo. Y la respuesta de Pedro es, ¿pero a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Es decir, quizás nosotros tampoco alcanzamos a comprender este misterio tan grande, pero te creemos. Y si tú dices que es tu cuerpo, es que tú tienes palabras de verdad, palabras de vida. Tú no mientes. Cuando Dios dijo, haya luz, hubo luz. Entonces, cuando Dios dice, soy, es porque es. Así de simple. Entonces, Él está vivo y presente en la Eucaristía. Es un misterio de fe. Sobrepasa nuestra fe. Pero porque sobrepase nuestra fe no quiere decir que no sea real. Más bien, nos supera. Por eso no alcanzamos a comprenderlo. Pero lo creemos confiados en la palabra de aquel que nos lo aseguró.
Dios mismo, el Hijo de Dios. No creerlo es no creer en la palabra de Jesús. Sí, y yo creo que también, pues bueno, el reto es también no sentirnos dignos. Y creo que también es una tentación a veces muy constante de decir, es que yo no soy digno porque yo tengo tantas debilidades, constantemente tengo estos pecados y demás. Y sí, o sea, es que bueno, ¿verdad? Que a veces Dios nos conceda esa gracia de sentirnos, pues, pecadores, porque sí lo somos, ¿verdad? Pero, sobre todo, el conocer, el hacer la experiencia de fe, porque al final este misterio a la luz de la fe, pero pues como en todo, si nosotros no vivimos una vida de práctica, de vida espiritual, pues menos, ¿verdad? Porque esa fe se verá debilitada y aunque la tengamos, no la alimentamos, entonces la experiencia de Dios y sobre todo en estos misterios, pues será para nosotros a menos día a día, ¿verdad? Quien deja de ver a su esposo o a su esposa por un tiempo, a los amigos, pues tal vez llega el momento en que pues ya no te necesito, ya no te, ya, o ya a lo mejor ya tengo mejor otra compañía, entonces, bueno, por decir una cosa muy humana, superficial, muy humana, pero sí creo que esas cosas a veces nos hacen reflexionar sobre la necesidad que tenemos, igual como tú decías, ¿no? De prepararnos, y bueno, si el pecado es un obstáculo, pues por eso está el sacramento de la confesión. Entonces también a veces eso es como dudas, ¿no? Que se tienen. Me tengo que confesar cada vez que voy a comulgar. Fíjate que esto es muy común que pregunten. Y es que, ¿por qué no comulgaste? Es que no me he confesado. ¿Tienes pecado grave? No. Es que a veces no se sabe. Precisamente qué importante esto que me dices, porque sí, me he encontrado también mucha gente que tiene esa duda. Y no es necesario, hermanos, no es necesario confesarse cada vez que vamos a comulgar. Si tenemos pecado grave, claro que sí, hay que ir a confesarse pronto, pero la Eucaristía es un sacramento reconciliador en sí mismo. Es decir, los pecados veniales, los pecados leves, de que pues me enojé, pero pues ya me contenté, hice las cosas de mala gana, pero bueno, ahí voy adelante. Es decir, los pecados veniales puedes tú comulgar. Claro, hay que confesarse, más o menos tener una disciplina sacramental, pero no creamos que cada vez que voy a comulgar tengo que confesarme. Esto no es así. Y me hace recordar también ahorita el punto que tocábamos de la manera en que participamos. Al inicio de la misa hay un rito donde rezamos, Señor, acto de contrición. Y también cantamos, ¿no? Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Eso no sustituye una buena confesión, pero sí, en ese momento nosotros estamos pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados veniales, los pecados que no dejan de ser pecados por ser más chiquitos, pero que sí es necesario que pidamos perdón. Entonces, por eso la importancia de que si yo voy a encontrarme con Jesús sacramentado, he de aprovechar los ritos que desde el inicio hay en la Eucaristía para poderme preparar a ese momento donde ya lo voy a recibir. Así es. Por eso la estructura, y es algo bien interesante que ahorita no tendríamos tiempo de ver tanta cosa, ¿verdad? Pero la estructura de la Eucaristía la encontramos desde los primeros siglos. Las partes básicas desde siempre han sido las mismas, e inclusive las plegarias las podemos encontrar en los escritos de los padres apostólicos. Ya vemos ya de una forma clara estas partes de la Eucaristía. Ya vemos que hay un rito de entrada, ya vemos que hay una liturgia de la palabra, que hay una liturgia eucarística, que es el centro, lo más importante, y el momento de la comunión. Es decir, si nosotros hacemos esta investigación, por ejemplo, en los escritos de los santos padres, que son oro puro para nosotros porque es la tradición de la Iglesia, entonces vamos a encontrar que la Sagrada Misa es lo mismo desde el siglo I hasta el día de hoy. Entonces, eso es algo muy valioso. No se trata de cambiarla, se trata de que es el mismo sacrificio que es válido y presente desde siempre. Entonces, por eso no necesita nada más. Ya tiene toda la gracia, toda la bendición, todo lo necesario. Quizás lo que falte más bien de nuestra parte es lo que dice la Sacrosanto Concilio número 48 del Concilio Vaticano II, porque nos dice que nuestra participación tiene que ser
consciente, activa y piadosa. Y sí, y creo que esos tres elementos pues nos ayudarían a hacer una listita, ¿no? A veces de lo que uno no pone atención, ¿no? Cuando va a misa, incluso en la manera de vestir. Sí, Si ya dice de todo. una manera piadosa, pues sí creo que hay que fomentar la piedad, pues también uno, ¿no? O sea, de la Claro. manera que te vistes, la manera que otros también te van a ver, con quién te vas a encontrar, que yo creo que es algo también muy, muy humano. Si yo me voy a ir a encontrar o me voy a ir a la escuela, no me voy a ir en short, tengo un uniforme. O sea, creo que a veces esos ejemplos como del catecismo, Claro. como que hace falta como recordarlos, digo, por decir un detalle, ¿verdad? Pero sí que sea consciente, creo que es todavía pues más importante, ¿no? Fundamental, sí, Ujú. claro que sí. Entonces, recordar estos elementos para que nuestra participación realmente sea fructuosa, porque puede decir, no, pues yo siempre voy a misa y pues no siento nada, ni veo cambio, no, es que Dios sí habla, pero si nosotros estamos continuamente distraídos, pues no permitimos que Él actúe en nuestras vidas. Pero en realidad, hermanos, si supiéramos, si con estos ojos humanos viéramos lo que está pasando en cada Eucaristía, realmente que no estaríamos tan pasivos, sino que estaríamos muy atentos a las oraciones litúrgicas, a las plegarias. Es que tiene tanta riqueza cada oración, está llena de sentido. Fíjate que hoy, este domingo me pasó algo, pues muy bonito, a mí me llamó mucho la atención. Estábamos en misa y a un lado de mí, como a 2 sillas, había una familia con un joven que tenía alguna capacidad diferente, ¿no? Y obviamente el jovencito, pues no es que estuviera sentado derechito, ni atento, ni de pie, ni no. Pero durante la plegaria eucarística, él la dijo toda. Entonces yo dije, bueno, si no puse atención al padre, ya la escuché en este joven, que para muchos podemos decir, ni pone atención, sabrá Dios si tiene la capacidad intelectual para poder entenderlo, pero lo repitió. Entonces, sí creo, hermanos, que ante todo, sí hay que conocer, y ahorita el propósito de esta lección, de este curso, es eso, ¿no? Aprender, sí, pero sobre todo enamorarnos de los sacramentos, porque lo que ciertamente, pues como en todo lo decimos, nos hace falta a veces la sencillez de corazón para poder disfrutar de esto que Dios nos da, valorarlo, ser conscientes y pues vivir de los frutos, porque si Dios quiso entregarnos a su Hijo, y su Hijo dar su vida por nosotros y quedarse con nosotros, estar en esa comunión con todos sus hijos, es porque sabe que lo necesitamos. Así ¿no? es. Entonces es el pan. Sí, y qué importante, porque a fin de cuentas por algo también se le dice que es el sacramento de unidad. Ya dijimos el nombre de comunión. Común unión nos une en un solo cuerpo que es la iglesia, nos une Cristo cabeza, nosotros el cuerpo, nos une a Cristo. Entonces, por eso la primera carta a los Corintios que les dio su momento de institución está en un contexto de reclamo, de corrección de Pablo, porque le dice, esta es la cena del Señor, ¿y ustedes qué han hecho de ella? Entonces, que no sea el mismo reclamo para nosotros. Aquí está el Señor entregándose, derramando su sangre por cada uno de nosotros, resucitando por cada uno de nosotros, y nosotros puede ser que ni en cuenta. Más preocupados de quién viene, de quién sale, de quién entra, de si vino, si no vino, si yo, mira cómo se atreve, y no estamos atentos al sacrificio. O sea, vivir la Eucaristía es nuestro encuentro por excelencia con Dios, sí, pero también con los hermanos, sacramento de unidad. Por lo tanto, me capacita para ir a vivir la voluntad de Dios en mi vida cotidiana. Me capacita para ejercer la caridad. Me capacita para vivir una auténtica vida cristiana. Entonces, no olvidemos esto, hermanos. Es fundamental conocer y vivir este sacramento de unidad. Y sí, y como tú dices, no, o sea, nos capacita. Por lo tanto, todos en la vida, diariamente aprendemos algo, diario los niños, nosotros como adultos tenemos siempre esa capacidad. Podríamos decir, bueno, la Eucaristía se nos da, es un don gratuito,
¿cuántas veces lo podemos recibir? Porque luego a veces pasa también eso, ¿no? Ajá, Yo ya sí. comulgué, o no comulgué, pero bueno, ¿cuántas veces podremos comulgar al día? Esto porque luego suele pasar que o si soy catequista o si soy de liturgia y estoy en 2, 3 misas haciendo un servicio, Así es. también cómo hacer uso, ¿verdad? Porque puede ser que sin querer, ¿verdad? O por ignorancia lo tomemos como un amuleto y digamos, voy a comulgar porque para que me vaya mejor, hoy voy a ir 3 veces a misa y me las 3 veces comulgo. Entonces, en ese aspecto, ¿qué podemos nosotros Bueno, decir? en cuestión de disciplina sacramental, la costumbre, digamos, era comulgar una vez al día. Actualmente está la concesión de poder hacerlo 2 veces. Y bueno, de hecho, en el canon 917, que pueden consultar aquí en su libro de Evangelizar con los Sacramentos, dice, quien ya ha recibido la Santísima Eucaristía puede recibirla de nuevo el mismo día, solamente dentro de la celebración eucarística en la que participa. O sea, no es nada más llegar a la comunión y llego a todas las comuniones, ¿no? Participar, como ya dijimos, plena, activa, conscientemente, piadosamente en la Eucaristía y como puedes comulgar, pero 2 veces, es lo que nos marca el derecho canónico en el canon 917. ¿Sí? Antes en el antiguo código se decía que era una vez, actualmente la concesión es 2 veces. 2 veces. Y ahorita me venía a la mente porque, pues sin duda, en la Eucaristía, en las Sagradas Escrituras, Jesús habla del cuerpo y de la sangre. Y nosotros comulgamos la mayoría de las veces la pura hostia consagrada. ¿Estoy comulgando realmente la Eucaristía completa, por así decirlo? ¿O nada más el cuerpo y la sangre se quedó a un lado? ¿O cómo, verdad? Bueno, es que un cuerpo vivo tiene sangre. Un cuerpo vivo tiene sangre. Entonces, aunque solo sea la especie del pan, es Cristo completo. Y nuestra fe implica que no importa si es un fragmento o inclusive a veces puede suceder que están 2 hostias consagradas unidas, pegadas. Y tú puedes, ay, comulgué doble. No, es que es el mismo, si es una hostia grande, si es una hostia pequeña, si es un fragmento, porque quizás no alcanzaba para que comulgaran todos y el Padre se ve en la necesidad de fraccionar. De todas maneras es Cristo completo. Cuando nos dan las 2 especies, ayuda a los sentidos, porque entonces tú te acuerdas del cuerpo y sangre de Cristo, literal. Y entonces nos ayuda, pero si es el puro cuerpo, de todas maneras, Cristo está completo, no hay separación. Y fíjate que ahora que mencionas esto me acordé de una vez que alguien preguntó, a ver madre, pero si la hostia se consagra y ahora esa hostia es el cuerpo de Cristo, el vino se consagra y ahora es la sangre de Cristo, y el agua en que se convierte, ¿verdad? Y dije, ay, mira, qué curioso, nunca se había ocurrido. Pero bueno, es que en realidad el signo del agua es porque sangre y agua brotan del costado abierto de Jesús. Y esa agua se mezcla con el vino de manera que ya no son 2 elementos, en realidad se integra, es uno solo. De manera que es la sangre de Cristo. Es como así de simple, ¿no? Sin andar buscando otras cosas, pero el Cristo está completo en cualquiera de las especies. Sí, mira, y qué interesante es también pues ir profundizando en esto, porque ciertamente pues las dudas luego surgen y por ahí empieza la confusión, por ahí también empieza la tibieza, pero ya voy con miles de dudas y ya no participo igual, de manera que poco a poco también vamos ahí apagando ese fuego, ¿no? Y pues sí, saber que todo esto tiene un significado, que lo que ahorita hemos visto pues realmente es pues una manera muy concreta de poder explicar todo lo que es la Eucaristía, pero que sí es importante, ¿verdad? Que si nosotros empezamos a conocer algo y nos gusta, lo amamos,
pues ¿quién no se interesa por conocer más? Entonces, hermanos, que esto también sea una pauta para que ustedes puedan seguir también profundizando. Ahorita me venía a la mente conferencias de los milagros eucarísticos, Ricardo Castañón, por ahí, si lo pueden buscar en internet, él era un investigador ateo, y hace una investigación sobre los milagros eucarísticos. Tal vez sería bueno consultar, yo no lo he hecho, pero ahorita nuevo beato que Dios nos ha regalado, Carlo Acutis, que también desde los 11 hasta los 15 años se dedicó a una investigación para realizar una página web exclusiva de los milagros eucarísticos, la película del Gran Milagro. Entonces, pues creo que estos instrumentos virtuales, digitales, son buenos también para que este tiempo que en casa se está, pues nos demos tiempo. A veces, pues ahí también en familia podemos compartir esto. Entonces, pues bueno, los medios los tenemos para profundizar. Y no sé, hermana, si tú quisieras decir alguna otra. Pues es que en realidad hay muchísimo más que decir porque es algo admirable de realmente el sacramento de la Eucaristía. Pero bueno, nos quedamos con algunas ideas, creo, que se van aclarando. Y invitarlos, ¿verdad? Es de verdad, hermanos, la forma más directa, más plena de presencia de Dios, el sacramento de la Eucaristía. Dios también se manifiesta a través del hermano, a través del que sufre, a través de los sacramentos, y nos habla de mil maneras, es verdad, pero la forma más directa y donde yo les puedo testimoniar el lugar en donde he visto mayores conversiones, sanación interior, renovación, ha sido frente a Cristo Eucaristía. De verdad que hemos visto, yo creo que la hermana Betsabe no me dejará mentir, milagros hermosos que suceden ante Jesús sacramentado. Es el lugar, la presencia por excelencia. Por eso, no dejemos de comulgar. Hay quienes su situación quizás no les permite, bueno, podemos hacer una comunión espiritual, pero también a veces necesitamos acercarnos a platicar con alguien que conozca del tema. A veces pensamos que no podemos comulgar, pero no le hemos preguntado a nadie. O a veces hay cosas que podemos solucionar, que nada más falta una decisión, y no privarnos de recibir la Eucaristía. Qué importante es que nosotros tengamos esta conciencia. ¿Por qué le dices no al Señor? ¿Por qué dar un paso atrás y dejarlo de seguir? Si Él se está dando completamente. Aquí estoy, soy tu alimento, no te quiero. ¿Cómo hacer eso? Entonces, de verdad, medítenlo, pónganlo en la oración, y Dios es experto en las situaciones difíciles. Entonces, acérquense. Hay maneras, hay formas que Dios nos ilumine para cada situación de poder nosotros acercarnos. Pero muchos, por desconocimiento o por desidia, no comulgan y podrían hacerlo. Entonces, acérquense. Y hermanos, pues yo quisiera también concluir con una jaculatoria. Los que no tengan idea de lo que es una jaculatoria, son pequeñas oraciones, frases como que podemos estar repitiendo día a día para poder mantenernos en oración. Entonces, por ahí apúntenla. Esta la escribió el Padre Luis en un librito que se llama 100 jaculatorias para mantenernos en oración, y se dice así: Jesús Eucaristía, haz que te ame más cada día. Hermanos, y todos nosotros lo hemos experimentado por nuestro pecado, por nuestra dejadez, nuestra tibieza, lo que ustedes quieran. Hemos experimentado nuestras faltas de fe, pero Dios lo sabe, Dios lo conoce, y Dios sabe sobre todo que lo necesitamos. Hagamos esta oración un estilo de vida, de pedirle a Dios la gracia de que nuestro corazón cada vez sea más sensible y que podamos, como Carlo Acutis, aprovechar esta Eucaristía como nuestra autopista al cielo. Entonces por aquí la hermana tiene algunos saludos, preguntas, comentarios. Sí, aquí una pregunta, una observación. Nos comentan que en el canon 920 dice que uno está obligado a comulgar una sola vez al año, y que opina que la Iglesia debe modificar que fuera una vez al mes. Bueno, es que en realidad también una vez al mes es poco. Es que hay que entender primero en qué sentido lo dice. Nosotros en nuestra realidad, los que estamos viendo en este momento estamos transmitiendo, los que están viendo la transmisión,
tenemos una realidad distinta, tenemos medios de comunicación, tenemos seguramente muchas iglesias a nuestro alrededor a las cuales podemos ir. Inclusive hay quien puede decir, yo no quiero ir a la misa de 9, voy a la de 12, o voy a las de 4, o voy a la última, porque tiene para escoger. Hay muchos lugares en el mundo que no es así. La obligación de una vez al año se crea precisamente por eso. Hay lugares en que va un sacerdote una vez al año por Pascua o por fiesta patronal y que son lugares de difícil acceso. Entonces, pensando en eso, por eso es... pero fíjense, es que tenemos que entender el canon, porque el canon es lo mínimo, por lo menos una vez al año, dadas las situaciones de la persona. Pero eso es lo mínimo. Es decir, los mandamientos de la iglesia dicen que hay que participar de la Eucaristía, de la misa, todos los domingos y fiestas de guardar. Y participar implica participar completo. Entonces, en realidad, todo buen cristiano tendría que comulgar mínimo cada domingo. Todos los domingos tendríamos que estar mínimo comulgando en nuestro ambiente. Pero tenemos que entender que hay lugares en los que no tienen sacerdote y no son de fácil acceso, por lo cual para ellos lo mínimo es una vez al año. Entonces, por eso está este canon así. Sí, hermanos, pues siempre, pues no se puede amar lo que no conocemos, ¿verdad? Entonces hay que seguir haciendo esta experiencia porque esto, ¿verdad? Es una ley, ¿verdad? Que se ha puesto para, ahora sí que para una fe más llevadera en algunos lugares y demás, pero siempre es importante pues también que nosotros demos ese giro, demos esa buena cara de la iglesia que recibe a Jesús y pues eso también a veces es un trabajo, ¿verdad? Que hay que realizar, cómo salimos de misa para que otros digan, pues sí, realmente vale la pena. Y uno mismo, o sea, aprovecharlo para que uno vaya descubriendo que si recibimos esto diario, o sea, no nos va a quitar nada, al contrario. Y no es que sea ahora sí que un amuleto de diario, ¿verdad? No, es que realmente es una necesidad. Y pues entre más fallamos, hermanos, más que hay que acercarnos a estos sacramentos que nos dan vida, que nos fortalecen y que también nos ayudan para que podamos crecer en la santidad. Así es, pero fíjate que también al contrario, porque mientras menos vayamos, menos ganas tenemos de ir. O sea, es decir, es como cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio, nos vamos habituando y bueno, ya se nos hace menos pesado y al contrario, lo necesitamos, ¿verdad? Y nos sentimos bien. Si dejamos de hacerlo, poco a poco lo dejamos y ya no tenemos ganas de hacerlo y luego ni quién nos mueva. Es decir, necesitamos alimentarnos continuamente. Pero claro, por la situación, el trabajo y todo, por eso, pues la misa dominical, por lo menos por eso, todo fiel cristiano tendría que estar listo para comulgar todos los domingos, por lo menos, en las condiciones que nosotros tenemos de tener acceso pues a estos bienes. Bueno, otra pregunta dice, ¿qué beneficios se obtienen de la Eucaristía? Hermanos, es que la Eucaristía es el sacramento que nos lleva a la vida eterna, así de fácil. Y es el sacramento también de intercesión constante por la salvación de todo el mundo, porque Cristo murió para dar vida a todos y Dios quiere que todos los hombres se salven. Por eso, en cada Eucaristía se está intercediendo por la salvación de todo el mundo. Entonces, ¿qué beneficios se obtienen? De eternidad. Entonces, no se imaginan de verdad, porque es Dios, es Cristo, Dios vivo. Entonces, ¿qué beneficios te da tener a Dios en tu interior? Paz, alegría, paciencia, fortaleza, sabiduría. Entonces, son infinitos. Ni siquiera podemos nombrar todo lo que Dios nos da, porque la acción de Dios es así, inmensa, infinita, grandiosa. Entonces, no nos privemos de estos beneficios y recordemos también, porque yo sé también que hay quienes sufren y sufren muy piadosamente porque no pueden comulgar. Bueno, Dios lo sabe. Y también hay una pastoral que se ocupa para diferentes casos, por eso insisto que se acerquen. Acérquense, pregunten a alguien que ustedes le tengan confianza, a alguien que vean que tiene
conocimiento de estos temas o una vida de piedad que puede orientar, porque, insisto, que muchas veces no se comulga por desconocimiento. Y cuando es en realidad la situación que no se puede comulgar, bueno, también hay maneras de acercarse e integrarse a la iglesia. Por eso la iglesia, con su autoridad que Cristo le ha dado de atar y desatar, es decir, de declarar lícito o ilícito, permite la comunión espiritual. Porque hay casos muy complejos que solo Dios conoce y la persona, y a los cuales a lo mejor no podemos pues juzgar o cambiar la situación. Bueno, entonces los beneficios son inmensos y con ellos, insisto, intercedemos por todos. Y bueno, hermanos, quisiéramos poder ampliar, diremos, pero ya el tiempo nos come, de hecho ya nos comió. Nuestro equipo de producción ya nos está haciendo muchas señas. Ya se están durmiendo. Ya casi nos avienta algo, entonces es momento de concluir. Y con la jaculatoria que la hermana Betsabe ya nos ha enseñado, Jesús Eucaristía, haz que te ame más cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.